Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que bien. La intención es ampliar algunas cuestiones en cuanto a los tipos de cultura institucional de las que ya hizo referencia la profesora Mariela. Hablamos de tres tipos de cultura que fueron las que definieron las autoras del libro Cara y Seca a partir de la experiencia, de las vivencias y de las investigaciones que hicieron en las distintas instituciones. Entonces ellas definieron tres posibles tipos, ¿sí? Que son la cultura del tipo familiar, la cultura del tipo, digamos, de papeles o expedientes o burocrática, también se la puede conocer, y la cultura de concertación, ¿sí? A partir de ahora vamos a trabajar sobre el cuadro. En el siguiente cuadro vamos a encontrar elementos comparativos de los tres tipos de cultura institucional, ¿sí? Vamos a comenzar con los distintos elementos, ¿sí? Respecto del rasgo hegemónico. ¿Qué sería el rasgo hegemónico? Es lo que predomina, lo que digamos, se visualiza, ¿sí? Y en la institución, en la cultura del tipo familiar, lo que predomina es la escena familiar. ¿Qué significa? Que nos vamos a encontrar con una correspondencia entre el sistema de relaciones institucionales y el sistema de parentesco, ¿sí? Eso es una particularidad. Es decir, es como si nosotros observáramos en la institución un funcionamiento similar al de una familia. ¿Qué quiere decir? Que podemos encontrar celos, rivalidades, la afectividad, sentimientos, secretos, alianzas, ¿sí? Lógicamente que se asocia a la cuestión gratificante que tiene la familia y de protección. Entonces muchas veces a las instituciones les resulta favorable funcionar con este tipo de cultura. En la cultura del tipo de expedientes hay por el contrario una exageración de la racionalidad. Significa que esta institución hace todo lo posible por legislar, por reglamentar, organizar de manera efectiva y racional todas las cuestiones que hacen al funcionamiento, ¿sí? Hay una racionalidad desde lo formal, todo tiene que ser, digamos, por escrito, acordado, en función de acuerdos, perdón, no en función de acuerdos, en función de reglas, de normas, de encuadres racionales, ¿sí? Y en la institución, que tiene una cultura del tipo de concertación, lo que predomina es la negociación, es decir, la posibilidad de que todas las partes, ¿sí? Aunque tengan diferencias, puedan acordar, ¿sí? Determinados aspectos o acciones que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de la institución, dejando muchas veces de lado cuestiones que tienen que ver con intereses personales, ¿sí? Respecto del currículum prescripto, seguramente habrán escuchado hablar del currículum prescripto o del currículum, ¿sí? El currículum en educación es un documento oficial, ¿sí? O sea que resulta de una serie de acuerdos, de tomas de decisiones respecto de qué se va a enseñar, cómo se va a enseñar y evaluar. Este documento, ¿sí? Llega a las instituciones como un documento que justamente organiza las actividades institucionales y de enseñanza. En la cultura del tipo familiar, el currículum es ignorado, es decir, que no reviste importancia realmente cómo se está enseñando, qué se está enseñando, sino que lo más importante tiene que ver con otras cuestiones en relación a la afectividad y al buen vínculo. En la cultura de expedientes o papeles, al currículum se lo considera, por lo contrario, como un sistema duro imposible de modificar. Es decir, aquello que el docente planificó o que aparece en el currículum tiene que enseñarse tal cual aparece allí
repitiendo muchas veces de un año al otro los mismos contenidos, textos, actividades, etc. Y en la cultura de concertación, el currículum prescripto se concibe como un organizador institucional, es decir, que todo el funcionamiento de la institución va a girar en torno a la tarea que es específica de la institución, que es enseñar, ¿sí? Por eso todas las actividades van a girar en torno a esto, no se va a perder de vista nunca la enseñanza. Respecto del modelo de gestión, la cultura familiar, la gestión es casera, significa que no hay una clara definición de roles, de funciones, de tareas asignadas, y lógicamente que eso también impide el seguimiento y el control del funcionamiento. En la cultura de expedientes, el modelo de gestión es tecnocrático, ¿sí? Es decir, que se concibe, se entiende que todas las personas, al tener claro cuál es su rol y su función, lo va a cumplir de una manera satisfactoria, ¿sí? Porque muchas veces las demandas o los pedidos se dan de manera descendente, ¿sí? Es decir, de las jerarquías más altas hacia las otras, que simplemente tienen que ejecutar, tienen que cumplir lo que se les pide, y eso después se va a ajustar en torno al control que se hace. Y el modelo de gestión en la cultura de concertación es profesional, es decir, que va a considerar distintas variables a la vez, ¿sí? Va a considerar las variables en relación con lo social, con los recursos, con las fortalezas, con la accesibilidad, con el contexto institucional, etcétera, para tomar decisiones que van a hacer al proceso de enseñanza, de aprendizaje y el cumplimiento de los objetivos. Respecto de los contratos, ¿sí? En todas las instituciones existen diferentes contratos. En la cultura familiar hay muchas veces lealtades invisibles, contratos imposibles, ¿sí? Hablábamos de los celos, de la competencia. Estas son cuestiones que, bueno, tienden a afectar a la institución. Los contratos en la cultura de expedientes tienden a ser formales o burocráticos. Todo está organizado, está normado, ¿sí? En función de contratos, de actas, ¿sí? Todo tiene que estar registrado y cuidado, ¿sí? Y el contrato en la cultura de concertación justamente tienden a ser concertados, ¿sí? Acordados, son explícitos y revisten una importancia sustantiva, ¿sí? Es decir, que son muy importantes. Vamos a hablar de los vínculos privilegiados. En la cultura familiar, como ya dijimos, los afectos, los sentimientos muchas veces desplazan a la tarea. En la cultura del tipo de expedientes son impersonales, los sentimientos son ignorados. Esto también trae una dificultad porque en realidad hay una intención de control de todos los elementos, ¿sí? Por parte de las autoridades muchas veces en estos vínculos, pero realmente no pueden ellos llegar a conocer los vínculos que se dan por fuera y que son del tipo informal, ¿sí? En la cultura de concertación, los vínculos privilegiados son contractuales, o sea, un contrato respetuoso, los sentimientos están puestos en la pasión por la tarea, ¿sí? No niega la afectividad, pero es como un punto intermedio entre ambas posturas anteriores. Respecto de alguna dimensión, ¿sí? Sobrevaluada, algún aspecto, en la cultura familiar no hay alguna dimensión sobrevaluada, como tampoco, como tampoco lo hay en la cultura de concertación. Pero sí, donde vemos que hay una dimensión de funcionamiento de la institución muy exacerbada o sobrevaluada, es en la cultura del tipo de expedientes, donde la dimensión administrativa y la organizacional se ven sobrevaluadas en sus aspectos formales. ¿Por qué? Porque tienen que recibir toda la normativa, archivar, guardar,
recordarse de notificar, etcétera, etcétera, ¿sí? Y respecto a la dimensión devaluada, como ya podemos perfilar que el tipo de cultura familiar no es una de las más buenas, ¿sí? O eficaces, todas las dimensiones están devaluadas, ¿sí? En la cultura del tipo de expediente, la dimensión devaluada es la comunitaria. ¿Por qué? Porque le cuesta muchas veces a la institución la apertura a la comunidad y el control de las comunicaciones y de las influencias que pueden llegar a la escuela, ¿sí? A partir de la relación con la comunidad. Y en la cultura de concertación no hay ninguna dimensión devaluada, ¿sí? Respecto de la dimensión más importante, ¿sí? En la cultura familiar no hay ninguna dimensión central, ¿sí? En la del tipo de expedientes es la administrativa, también así como una dimensión sobrevaluada. Y sí, en la cultura del tipo de concertación, la dimensión central, ¿sí? Es la pedagógico-didáctica, ¿sí? Que tiene que ver con justamente todas aquellas cuestiones que hacen a la enseñanza, al aprendizaje, y por eso también está relacionado con el currículum que hablábamos anteriormente, que es un organizador institucional, ¿sí? Entonces el currículum y la dimensión pedagógico-didáctica son centrales y fundamentales en el tipo de cultura de concertación. Lógicamente que cada una de ellas puede tener ciertos riesgos, ¿sí? Cada tipo de cultura puede tener ciertos riesgos, y que en la cultura familiar es la dilución de la especificidad institucional, o sea, al no tener claro, al no valorar la cuestión del currículum, ¿sí? De la enseñanza como un organizador, puede haber una dilución de la especificidad institucional, ¿sí? Donde la enseñanza no es lo prioritario. Y lo riesgoso en la cultura de expedientes es el aislamiento respecto de la comunidad y la sociedad, que es lo que hablamos anteriormente. En la cultura del tipo de concertación, lo riesgoso tiene que ver con un posible asambleísmo. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces en las instituciones hay que tomar ciertas decisiones que son como urgentes, ¿sí? Y sin querer, algunas instituciones caen en la necesidad de que para cualquier tipo de decisión haya que hacer una consulta a todos los miembros de la institución, y eso muchas veces dilata, ¿sí? Posibles decisiones, ¿sí? En el sentido que todo se tiene que consultar, ¿sí? Respecto de la modalidad de los conflictos en la cultura familiar, estos conflictos suelen ser interpersonales y muchas veces no se resuelven ni se elaboran, se tapan, ¿sí? No se habla de esos conflictos porque bueno, lo que prevalece tiene que ver con que es una institución en la que son como una gran familia, en la que todos se cuidan, etc. Los conflictos en la cultura de expedientes son también negados o eludidos. Tampoco se elaboran, no se resuelven, pero muchas veces se definen por posiciones de jerarquía, que, lógicamente que puede tener ciertas dificultades. Hacer un personal jerárquico el que resuelva determinados conflictos puede dejar por fuera cuestiones importantes. Y los conflictos en la cultura de concertación surgen por divergencias en las posiciones, pero sí pueden definirse, pueden disolverse. La institución considera que estos conflictos, que muchas veces tienen que ver con intereses o divergencias o pluralidad de ideas, pueden acarrear dificultades en la enseñanza y en la dinámica de la institución, entonces tiende a buscar espacios para que esos conflictos se resuelvan. Respecto de la participación en la cultura familiar, no le dan mayor importancia, puesto que
como prevalecen los canales informales, de alguna manera se entiende que la participación está asegurada. Y en el tipo de cultura de expedientes se la puede solicitar formalmente, es decir, que puede ser el directivo, puede ser el docente, el que por escrito siempre, ¿sí? Y manejando las vías de comunicación, haga su pedido, ¿sí? En la cultura del tipo de concertación se busca, ¿sí? Y se desea la participación de todos los integrantes. Muchas veces también se define cómo se va a participar, en qué áreas o cuál va a ser la importancia, ¿sí? Y el nivel de participación que se espera de esas personas. Respecto de la comunicación, que es un elemento muy importante en las instituciones y que muchas veces es un obstaculizador, ¿sí? Del cumplimiento de los objetivos, en la cultura del tipo familiar se desvalorizan esos canales, los canales formales, ¿sí? Porque se entiende que en la cotidianeidad y en la vivencia, ¿sí? Informal, la comunicación es mejor. Sin embargo, en la cultura del tipo de expedientes se sobrevalora y hay una preeminencia de los canales formales, ¿sí? O sea, ascendente o descendente, y es lo que hablamos, que generalmente son escritas. Y en la cultura de concertación se resignifican los canales formales que son útiles para la difusión y para la institución, pero no se desconocen los canales informales. O sea que lo que intenta es un equilibrio entre ambas, ¿sí? Ahora, nos podríamos preguntar nosotros de qué forma se presentan estos tipos de cultura, ¿sí? En la institución. O sea, puede haber una institución cuya cultura sea totalmente y completamente del tipo familiar o total y completamente del tipo de concertación. Las autoras dicen que es difícil encontrar una institución que tenga un tipo de cultura de estas de forma pura, ¿sí? Y predominante, sino que más bien se ven determinadas características de varias. Sí se podría visualizar más rasgos de un tipo de cultura que de otros, pero difícilmente haya una digamos, de manera definitiva, ¿sí? ¿Por qué se da este intercambio? Bien, espero que les haya servido y por cualquier inquietud o duda saben que